vamos a hablar un poquito de reconstrucción palpebral. En principio tenemos que saber que los defectos en los párpados pueden ser tanto de la mela anterior o de la mela posterior o de ambas. En principio vamos a hablar primero de lo que es la mela anterior. Sabemos por la mela anterior que es la piel y el orbicular. Sin embargo, también tenemos que hablar de la mela anterior en la piel periorbicular, que no está cerca al tarso, o sea que está libre de una lamela posterior. En principio, se puede realizar un cierre por granulación cuando son lesiones que están fuera, o sea, un poquito alejadas de zonas anatómicas importantes, por ejemplo el punto lagrimal y tal. Hacer un cierre primario siempre que nos dé obviamente el tejido para cerrar sin tensión. Luego están los injertos libres y por último los flaps miocutáneos. Para el cierre primario se necesita que la piel, haya una piel redundante alrededor del defecto. Tenemos áreas redundantes en el área glabelar, en el párpado superior y en el área temporal. Pero es muy pobre la extensión que podemos nosotros tener en el párpado inferior y sobre todo en el canto medial. Estas, si pensamos en hacer un cierre primario, la mayoría de estas necesitarán una cantólisis. El párpado inferior tenemos que tener en cuenta también que debemos de intentar minimizar la tensión vertical para evitar así la retracción palpebral y producir ectropios secundarios. Y eso se consigue haciendo o intentando que las cicatrices en el párpado inferior queden de forma verticalizada. Los injertos, tenemos los injertos libres. En general, el injerto libre va a tomar el soporte vascular de la zona donde va a cubrir, o sea, de la zona receptora. En la región periocular, en general, los injertos que se utilizan son los injertos de espesor total. Quiere decir que tienen epidermis y dermis. Eso simplemente para ilustrar lo que significa un injerto de espesor parcial. Un injerto de espesor parcial necesita ser retirado con un dermátomo que hace pues, unos cortes muy finitos de la piel, y estos pasan por un aparato que es un expansor de piel para cubrir grandes áreas. Estos en la cara se utilizan poco, generalmente se utilizan en cuero cabelludo y en extremidades. Los injertos libres, las zonas dadoras en el párpado principales son el párpado superior, que puede ser el ipsilateral o contralateral, la piel retroauricular y la preauricular. Entre estos dos no hay mayor diferencia. La mayor diferencia está en que la retroauricular tenemos una cantidad de tejido mucho mayor, pero es mucho más difícil de sacar. El acceso a esta es un poco más difícil. Entonces, en general, con el área preauricular para los defectos palpebrales nos llega suficiente. Luego tenemos la región supraclavicular y la cara interna del brazo. ¿Cuál es la desventaja de un injerto libre? El efecto estético es peor, porque el color, la textura del tejido no es similar al tejido donde va a ponerse. El tejido también tiende a tener una mayor contracción. Al ser un injerto que en general tiene alguna forma circunferencial, la contracción de la herida tiende a cerrarla más. Y por último, también algo importante, al no tener una vascularidad propia, tiene mayor fracaso y riesgos de infecciones. Luego, los flaps miocutáneos se ponen en general en defectos de la mela anterior, que casi siempre en este lado son los de mejor opción. Sus ventajas, obviamente, al ser un tejido adyacente, un mejor color y mejor textura, se preserva un pedículo vascular propio, la inervación en un tiempo pues de 4 a 6 semanas en general también se preserva bastante bien y tiene una mayor tasa de éxito. Hay que tener en cuenta aquí en el párpado cómo se forma un flap miocutáneo. Primero vemos que aquí en el cuero cabelludo, que es más alto, el flap se va a hacer a través de la galea aponeurótica. En la cara vamos al tejido celular subcutáneo, como va a ser en la región temporal, que también se saca tejido de aquí, o las mejillas. Pero en el párpado no tenemos casi tejido celular subcutáneo, entonces el plano va a ser suborbicular, pero siempre preaponeurótico. Es importante cuando vamos a realizar un flap miocutáneo buscar pliegues en la piel para camuflar las cicatrices.
mejor siempre, en todo caso, igual que lo que habíamos dicho antes, buscar las tensiones verticales y no horizontales. Las suturas de anclaje al periósteo fijan los flaps y hacen que tengan una mejor oposición hacia las depresiones que tenemos en la cara. Y siempre hay que sobrecorregir la posición de flap. ¿Qué quiere decir? Que al momento de crear el flap nos sobre más flap que el que necesitamos, porque siempre habrá una contracción de la herida. Entonces, vamos a hablar un poquito del flap de Tencel, que es uno de los que más se utiliza. Primero nosotros, por ejemplo, en el párpado inferior o superior, sea cual sea los dos, se intenta un cierre primario. El cierre primario en general se utiliza para defectos menores del 25%. Pero bueno, vemos que esto no puede ser siempre igual. ¿Qué pasa? Que los pacientes no todos tienen la misma piel. Entramos a quirófano, tenemos un paciente que probablemente tenga un defecto menor del 25%, pero sea un paciente joven expuesto al sol, en el cual la piel está bastante esclerosada y el cierre no llega. Probablemente hay que hacer una cantólisis o cantotomía. Con esta cantólisis y cantotomía podemos avanzar unos 5 milímetros más la piel. Y si con esos dos no es suficiente, nos vamos al flap de Tencel, porque todo va en la misma línea. El flap de Tencel, nosotros tenemos aquí el defecto, intentamos unir y no une, hacemos la cantotomía. Y luego levantamos un flap semicircular. A este nivel se hace a nivel del tejido celular subcutáneo y ya rota totalmente. Hacemos el cierre primero del tarso y posteriormente ya la parte externa. Luego tenemos otros tipos de flap, por ejemplo este flap, el flap glabelar en VY, es muy útil en lo que son los defectos del canto interno. Se hace un flap en forma triangular, hay que disecar la base hasta por aquí, al dorso de la nariz, y luego el defecto se va a cubrir con este flap aquí, y el de aquí arriba forma empezamos como una V y terminamos como una Y. Luego los flaps de avance simples, por ejemplo en defectos ya decíamos, siempre intentar buscar la menor tensión vertical. Aquí la herida va a intentar quedar lo más verticalizada posible, ¿vale? Y siempre ver, como les decía, al hacer el flap, pues el defecto es este, el flap va a ir aquí y probablemente tengamos que disecar un poco más. Siempre intentar que el flap sea mayor del defecto. Una vez tenido el flap tenemos que también poner los puntos de anclaje. En general se buscan zonas duras, tipo periósteo, pero aquí en esta zona se usa los tejidos subyacentes. Para defectos mayores del 75 al 100%, tenemos varias técnicas de reconstrucción. Para el párpado superior, el Cutler-Bear; para el párpado inferior, la rotación de Mustardé y el flap tarsoconjuntival de Hughes. El flap tarsoconjuntival de Hughes, nosotros tenemos aquí un defecto total de la mela anterior y posterior, y lo que se hace es, se saca la mela posterior del tarso superior, se hace un flap, se dejan aquí unos 3-4 milímetros para que tenga un soporte el párpado superior. Este flap se diseca y se sutura al defecto de aquí, intentando buscar los tarsos que quedaron, se pegan. Esta requiere un injerto libre aparte encima para la lamela anterior. Habitualmente se saca del párpado superior. ¿Cuál es el problema de este flap? Es que requiere el ojo quedará cerrado 4 o 6 semanas y requiere una segunda intervención para la apertura del flap. Luego tenemos la reconstrucción con el flap de Cutler-Bear, que es lo mismo pero para el párpado superior. La diferencia es que nosotros no vamos a sacar de abajo tarso, porque el tarso inferior es mucho más fino. Se queda el defecto aquí y lo que se hace es un puente en el párpado inferior para pasar parte de esta piel hacia arriba, y lo que se restituye realmente es una lamela anterior. Queda con poco soporte este injerto. Pero también, como les decía, el párpado queda cerrado, queda ocluido, y hay que hacer una segunda intervención para reabrir el flap. Ese es el resultado. En general, como el párpado superior necesita menos soporte, porque por gravedad sí que el inferior nos interesa que esté más seguro.
El colgajo de Mustardé es un colgajo bastante, digamos, agresivo, es una rotación de la mejilla, hay que levantar bastante porción de la piel de la cara. Se da para defectos grandes en los que se requiere que haya siempre una apertura palpebral, por ejemplo en pacientes que tienen ojo único, en pacientes con glaucoma, principalmente terminales que requieren un tratamiento continuo, en personas que tienen una enfermedad corneal activa, que no podemos ocluir el párpado, que tenemos que ver cómo está ese ojo. Esta es una de las técnicas que se puede utilizar. Es bastante agresiva, aquí lo vemos así, esquemáticamente, y lo que hace esto es levantar un colgajo totalmente. Nosotros hacemos el diseño, más o menos empezamos como si fuese un tencel, y luego se va y rota totalmente la mejilla. Y bueno, en principio, en técnicas quirúrgicas para reconstrucción periocular hay muchas, muchísimas, y de estas, de las que hay, se pueden combinar cualquiera. Lo importante es evitar las tensiones en los bordes de la línea de sutura. Nunca se pueden poner dos injertos libres, se puede poner un colgajo de avance con un injerto libre, sí se puede poner piel con colgajo tarsoconjuntival, sí se puede poner un colgajo miocutáneo con injerto tarsoconjuntival o de injerto de paladar duro o de cartílago nasal más mucoso. Pero les digo, nunca dos libres porque si no, no tendrían soporte vascular. Y en principio un poquito esto, unas pinceladas a lo que es la reconstrucción palpebral. Muy bien, ¿alguna pregunta a la doctora Miyagi? ¿Nadie quiere preguntar nada? Bien, yo quiero hacer un comentario. Yo creo que hoy prácticamente estas operaciones no son necesarias porque no vemos pacientes, por lo menos en nuestro medio, con esa patología tumoral tan grande. Incluso teniendo una patología tumoral tan grande, claro, yo soy un mal cirujano, y o sea, soy un cirujano limitado en estas cosas, pero creo que la elasticidad de los párpados es mucho más de lo que parece. Es decir, cuando se le lleva a uno casi el párpado entero superior, como por un tumor de esos de Merkel o lo que sea, luego lo coses y al final, al cabo de un mes, está el párpado perfectamente igual. Quizá habría que presentar todas esas cosas, ¿no? Sí, o sea, más que todas estas técnicas como lo de Mustardé para el párpado inferior, que todo ese desplazamiento de cara es bonito para un cirujano como tú, que es un cirujano, eres antes que nada cirujano, pero para un oftalmólogo de base se corta y se cose y no sé. bueno, el párpado Quizá inferior es un poco también, más también complicado. depende de mi mentalidad, que no tengo capacidad de visión espacial, y entonces pues No, realmente la cirugía de reconstrucción es intuitiva. Es más, hay centros en los cuales para evitar el sesgo de a ver si quito menos tejido para tener mayor piel, para cubrir el defecto, lo que hacen es, hay un grupo que quita el tumor y hay otro grupo que espera a reconstruir lo que hayan dejado. Entonces no tienen un sesgo y tienen que empezar de cero a hacer una valoración y una planificación de la cirugía. Es así, se hace en el momento. Realmente mucha planificación previa, sí, intentar ver si la elasticidad de la piel, si le llegará o no, pero muchas veces no es posible. Y si se hace una cirugía con biopsia de congelación, que luego hay que ir ampliando bordes, nos quedamos con poco tejido y es cuando hay que ir cambiando. sí, pero aparentemente no se ven casos hoy tan No, yo creo que la gente acude antes, ¿no? ¿eh? Que la gente siempre ahora acude antes. Vemos tumores pequeños. Yo me acuerdo que cuando fue a rotar el doctor Vanegas a Argentina, que él era argentino y se fue a Argentina, vino impresionado de Argentina los tumores que había visto allí. O sea, que era algo inaudito, ¿no? Que no concebía cómo podía existir eso.